A partir de este momento, usted escucha Ahí nos vemos. En su segunda temporada, ahora en Diócesis de Alajuela Medios. Hola, bienvenidos de nuevo a un programa más. Este es nuestro programa número 10 y estamos muy felices de tener a un invitado súper especial, una figura histórica en nuestra diócesis. Tenemos con nosotros hoy a Monseñor Bartolomé, nuestro séptimo obispo de Alajuela. Monseñor, ¿cómo vas? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Y bueno, soy el 10º, vamos a ver cómo va este programa. Qué bueno. José Ramón, ¿cómo va todo? Un saludo, queridos amigos, gracias por acompañarnos. Y bueno, como ya lo dijo Josué, qué alegría que en el 10º programa tenemos a Monseñor. Si recuerdan, por lo menos esta segunda temporada tuvimos al Padre Marco Chinchilla, tuvimos a Grace, servidora aquí de la Curia Diocesana, y pues este tercer programa nos engalana tener a nuestro obispo diocesano, al cual vemos en constantes momentos, escuchamos en la Santa Eucaristía, escuchamos sus mensajes y por supuesto conocer un poquito más de la vida de Monseñor. Creo que es un impulso también vocacional a aquellos que se preparan al sacerdocio, a nuestros sacerdotes y por supuesto al pueblo de Dios que le expresa tanto cariño en las diferentes parroquias y comunidades. Así que bienvenidos y esperamos que disfruten este programa. Bueno, Monseñor, para entrar en materia, como dicen, antes de ser Monseñor Bartolomé, ¿quién es Bartolomé? Cuéntenos un poquito de su vida. Bien, pues habría que contar mucho porque ya estoy llegando casi a los 60 años, hay mucha vida por detrás, ¿no? Bueno, yo nací en España, concretamente en un pueblo de la provincia de Alicante, de una familia sencilla, una familia de agricultores. Mi niñez fue muy normal en el pueblo, un pueblo de 5.000 habitantes, a orillas del mar, como he dicho, a orillas del mar Mediterráneo. Normal en la escuela, solo que a los 11 años entré en un seminario menor de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, amigonianos, donde he profesado como religioso a los 19 años. A los 26 fui ordenado sacerdote en la congregación y a los 29 años la congregación me pidió que viniera aquí a Costa Rica para fundamentalmente ser formador de jóvenes que se preparan para la vida religiosa. Y de hecho, pues desde el 92 llegué aquí, estuve hasta el 2000 en la casa de formación nuestra, en San Jerónimo, Moravia. Después los mismos superiores de la congregación me enviaron sucesivamente a Bolivia, a Dominicana y a Roma, y regresé en el 2010 a Costa Rica para ser el superior provincial que abarca varios países de América Latina, formador también, y bueno, hasta que en el 2018 el Papa Francisco me pidió que viniera aquí como obispo de Alajuela. Monseñor, y retomándonos un poquito a su infancia, cuéntenos cómo era estar en esos barrios de España, porque bueno, es nuestro primer invitado que no es costarricense nativo, pero nosotros siempre normalmente le decimos cómo fueron esos caminos de barrio en el Coyol o en Grecia o donde, pero hoy tenemos esa parte de un barrio europeo, una parte de España. ¿Cómo era esa niñez? Mi pueblo se llama Teulada. Teulada es un pueblo, cuando yo era pequeño era totalmente agrícola. Hace 60 años empezaba a despuntar el turismo, porque está a orillas del mar Mediterráneo, hoy en día es una zona turística. En aquel momento era casi plenamente agrícola. Mis papás son agricultores, tenemos allí uva moscatel de postre muy buena y un poquito de uva para vino. También hacemos el vino porque allí el vino se toma mucho. Más bien yo de pequeño estaba en una casa de campo, ¿no? Porque bueno, mis padres, mis abuelos vivían en el campo, ¿no? Casas de campo más bien. El pueblo se fue constituyendo, por supuesto cuando yo era pequeño ya estaba constituido el pueblo, pero mis padres cuando se casaron pues no tenían todavía una casa en el pueblo. Estuvimos un tiempo en la casita de campo, muy bien, era pues alrededor de los campos que tenía mi padre, íbamos caminando tranquilamente a la escuela, mi hermana y yo, solo tengo una hermana.
Bien, ya después sí, no recuerdo bien, a los 5 o 6 años ya estábamos en el pueblo, ya teníamos la casa. El pueblo es pequeño, tendrá como 5.000 habitantes, y ya digo, y fue transitando de ser agrícola a hoy ser plenamente dedicado al turismo, servicios. Entonces mi niñez fue muy bonita, yo la recuerdo muy bonita, muy feliz, pues en el campo, con todo lo básico del campo, teníamos algunos animalitos que cuidábamos. Bueno, ya en mi tiempo no es que ayudáramos mucho el trabajo de campo, ¿no? Pero sí, a veces iba con mi padre y era bonito cultivando también. Con mi hermana, los primeros, y después mis amigos en las escuelas y todo. Pero claro, muy ya a los 11 años, pues yo entré en el seminario más que todo primero como un colegio interno que había en la ciudad, ¿no? Que habían ido mis amigos de allí habían ido, entonces yo fui como un colegio en la ciudad, en Valencia, ¿no? Pero después ya me di cuenta del planteamiento vocacional y ahí es que empezó la conciencia de ser llamado por el Señor. Entonces, cuando entró al colegio no tenía esa inquietud vocacional a ser sacerdote, solo entró como un colegio normal. Sí. Y yo sabía que era un colegio donde había religiosos, pero la gente iba porque, fundamentalmente, como digo, porque es un colegio en la ciudad, ¿verdad? Y había cierto prestigio. Entonces, siempre mis papás son religiosos, ¿verdad? Fundamentalmente mi mamá, vive muy intensamente la fe y me educaron en la fe. Yo era una persona creyente, recuerdo, en la primera comunión recuerdo muy bonito, ¿no? Que yo tenía una inquietud muy especial, ¿no? El sacerdote veía en mí una inquietud especial, ¿no? Por las cosas del Señor, por la oración, por momentos intensos. Eso sí que lo tenía, esa base la tenía, ¿no? Pero el deseo de ser religioso, no. Cuando entré a los 11 años no lo tenía, ¿no? Es más, yo decía que no. Pero aún así me admitieron. Bueno, a los 11 años uno, pues... Pero a los 15, 16 años, estando ahí en el seminario, es cuando sentí la llamada al Señor. Y desde ese momento empecé a vivir conscientemente lo que es el proceso vocacional. Y precisamente, Monseñor, hablando de su juventud y de sus estudios, por ejemplo, tenemos grandes historias. Recuerdo, sí, primeramente San Juan María Vianney, que la historia cuenta que le costaba mucho el latín. Ya en el estudio, en la formación al sacerdocio, era aquel joven Bartolomé estudioso, aplicado, le costaba alguna materia en concreto. Siempre he sido muy aplicado, sí. Sí, era de los primeros de la clase en aplicación. Era muy estudioso, ¿no? Quizá porque mis papás pues también me transmitían eso, ¿no? Ellos han sido trabajadores de toda la vida, o sea, trabajadores del campo, mi papá, mi mamá ayudándole también con otras cosas, haciendo artesanías también para llevar adelante el hogar, ¿verdad? Muy trabajadores, muy entregados mis papás, muy ahorradores. Ellos nacieron en la Guerra Civil Española, pasaron hambre al principio, los primeros años, ¿no? Eran personas... y bueno, pues también yo el hecho de esforzarme por rendir en todo lo que es la escuela. Y sí, era muy aplicado, muy estudioso. No sé si muy inteligente, pero por lo menos sí muy estudioso sí. Estudiaba mucho y porque estudiaba mucho rendía bien a los exámenes, ¿no? Sí, era de los primeros de la clase. Y en el término de la formación, ya la ordenación, ¿qué recuerdos o qué anécdotas tiene de ese día? Para nosotros es importante la ordenación, pero muy importante también la profesión. Que la profesión es el camino de entrada, o sea, la puerta de entrada de la consagración, propiamente la consagración. Nosotros vivimos antes, y eso fue a los 19 años, muy joven, ¿no? Muy joven. Todavía no había estudiado teología ni nada, ¿verdad? A los 19 años acabé la secundaria, el año de noviciado, porque los religiosos nos preparamos a la profesión con a veces un año aspirantado, pero yo había estado ya en el seminario, postulantado fue muy corto y el noviciado sí un año en que tomamos distancia de las actividades habituales para reflexionar, para orar, para profundizar, para discernir, ¿verdad? Y después de ese año y así a los 10 años profesé. Fue bonito, fue en Burgos, al lado de las Huelgas, un monumento
monumento románico. En Burgos hay una catedral muy antigua, monumentos románicos. Allí tenemos una casa y allí fue mi profesión, ¿sí? Recuerdo con mucho cariño. Y después los años de estudio filosofía, teología, eso fue en Valencia. Pero ya en la misión de la congregación, primero en un seminario y segundo en un centro de reeducación, que nosotros decimos, o reformatorio, se dice, trabajando con jóvenes infractores a la ley, o sea, que habían delinquido, pero que por ser menores no iban a la cárcel si no estaban en un centro educativo. Esa es la misión de mi congregación, y ahí empecé. Yo ahí, mientras estudiaba filosofía y teología, también estaba educando 6 horas al día, de educador de esos jóvenes, ¿no? Y bueno, cuando culminé los estudios de filosofía y teología, coincidiendo con el centenario de la fundación de mi congregación, fui ordenado sacerdote, junto a otros 2 hermanos, pues lo recuerdo con mucho cariño. Fueron momentos más importantes de mi vida, ¿no? La profesión religiosa, la ordenación sacerdotal y, como no, después la ordenación episcopal también. ¿Ha tenido que ver entonces con centenarios históricos? Sí, hace poco hemos vivido el centenario de aquí, de la diócesis. También me ordené en el centenario de mi congregación, sí. Bueno, bendito Dios. Y, Monseñor, la experiencia de culminar hacia la profesión, la formación, la ordenación, pero ya el hecho de salir, ¿verdad?, de su lugar de residencia, de vida, llegar a otro país, empezar a conocer la cultura, la realidad. ¿Qué tal fueron aquellas primeras experiencias de Bartolomé ya en otro país, ¿verdad? En otra, que si bien en habla hispana, tenían una visión de vida y de mundo totalmente distinta? Sí, la separación progresiva de mi familia fue mucho antes, ¿verdad? Desde los 11 años. Por lo tanto, no fuese un golpe tan grande, ¿no? Por mi parte, no hubo mayor dificultad. Yo estoy abierto, no me cuesta demasiado variar de ambientes y adaptarme, no me cuesta mucho. Pues mi familia ya estaba un poco acostumbrada, ¿no? Siempre supone sí un salto, ¿no? Es decir, no es lo mismo estar en España, que yo puedo ir a casa de mi familia en un momento, que estar a tantos kilómetros aquí en América, ¿verdad? Eso sí. Pero bueno, fue dándose progresivamente, ¿verdad? Progresivamente, entonces no fue traumático. Yo estaba muy dispuesto, recuerdo cuando me lo dijo el superior de mi congregación, porque generalmente no nos obligan así sin consultarnos antes, ¿no? Cuando vamos a otro continente. Entonces me consultó y yo en ese momento estaba acabando casi, me faltaban pocos meses, la licenciatura en Teología Pastoral, que es el título que saqué al final allí. Y le dije, mire, en cuanto termine unos meses y estoy libre, puedo ir donde me digan. Y así fue. Eso fue, me lo dijeron en febrero de 92 y en septiembre estaba llegando por aquí. Tenía 29 años. Y bueno, recuerdo, sí, claro, cuando llegué aquí todo me pareció, hay muchos detalles que me parecían nuevos, ¿no? El clima tropical es muy distinto del clima de 4 estaciones. Bueno, pues simplemente el día, ¿no? Estructurado siempre de 6 a 6, la luz, la temperatura, ¿no? La temperatura, las lluvias, eso cambia mucho. La comida, también al principio había muchas cosas novedosas. La ciudad, la disposición de la ciudad. Hoy en día me parece lo más normal. Hoy en día viene alguien y me dice, no, eso es normal, ¿no? Pero ya digo, fue algo armónico y favoreció mucho, sí, el hecho de la lengua, hablar la misma lengua, ¿no? Que uno llega aquí y empieza a trabajar, no hay problema. Monseñor, llegaba acá a Costa Rica, su servicio y cómo es ese camino a ser el 7º obispo de nuestra diócesis. ¿Cómo es ese proceso? Porque no todos los días tenemos la oportunidad de sentarnos a hablar con un obispo y que uno le diga, ok, ¿cómo fue desde que, no sé, le avisaron o le dijeron o sabía que estaba entre los candidatos, no sé si saben, o cómo es ese camino a convertirse en obispo? Pues mire, teóricamente uno no se entera de nada, porque es un proceso en sigilo, en secreto, ¿verdad? Cuando a uno le preguntan, porque sobre el que nombran obispo antes preguntan a mucha gente que lo conoce, y siempre se dice, esto es secreto, esto es secreto, esto es secreto. Teóricamente el candidato al obispo no se entera de nada.
Digo teóricamente porque pues a veces alguno te dice. Se filtra, sí, se filtra, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, primeramente para ser obispo alguno pregunta, ¿hace falta algún título? ¿Hace falta postularse? No, no hace falta ningún título más que ser sacerdote. Hay sacerdotes que sí que tienen otros estudios, pero hay obispos que tienen justamente la carrera sacerdotal. ¿Hace falta postularse? No, de ninguna forma. Es más, si uno se postula lo ve mal, ¿no? Uno es elegido, ¿no? A uno le contemplan desde fuera y alguien propone, pues este sacerdote puede ser, ¿verdad? Entonces se lo propone al nuncio. El nuncio es el delegado del Papa aquí, como embajador de la Santa Sede, y el nuncio va tomando candidatos y va preguntando, a ver, selecciona candidatos. Para el nombramiento de obispo, el nuncio tiene que mandar a Roma 3 candidatos con todos los informes de ellos, ¿no? Entonces el nuncio pregunta candidatos, fundamentalmente a los obispos, ¿no? Y cuando tiene candidatos, selecciona, de entre ellos selecciona 3 o 4 o 5, empieza a hacer consultas, muchas consultas, ¿no? Todas las que quiera, a diversas personas que conocen al candidato. Y cuando ya tiene todo, pues si tienen más de 3 candidatos, tiene que escoger 3, porque es una terna que va a Roma, pero con toda la información. Claro, si los informes son negativos, ya lo separan al candidato, ¿verdad? Entonces el nuncio presenta a los 3 que le parece que son más idóneos. Y en Roma va la congregación para los obispos, que es un departamento, dicasterio para los obispos, y allí hacen un resumen, se lo presentan al Papa, y el Papa escoge, de entre los 3, escoge uno. En mi caso, sí, yo creo, varios años antes me decían que estaba por ahí metido, ¿verdad? Me decían que estaba metido, sí. Incluso yo creo que en alguna terna anterior de nombramientos estuve, sí, me estuve metido. Pero, bueno, fue hasta el febrero, a mí me lo comunicaron, porque no lo comunican oficialmente hasta que el candidato no acepta. A mí me lo dijeron el 19 de febrero del 2018. Y yo acepté. Y acepté porque ha sido mi tónica siempre. O sea, yo no me he negado a nada que me han dicho los superiores de mi congregación. Me dijeron venir a América, Costa Rica, Bolivia, Dominicana. O sea, y en esa misma tónica acepté. Yo no sentía nada que pudiera ser contradictorio para ese nombramiento, entonces acepté con disponibilidad. Y ya después, 10 días después, en 1 de marzo, lo comunicaron oficialmente. ¿Cómo es esa sensación de que le dicen, ok, va a ser obispo? ¿Le dio susto, le dio felicidad? ¿Qué sintió Monseñor a la hora de que le dijeron? Pues sinceramente no fue una cosa muy nueva para mí, porque casi me lo esperaba, por lo que habían dicho, por lo que habían comentado. Pues alguno me comentó 1 mes o 2 meses antes, ¿estás seguro que tú eres el obispo de la Alajuela? Bueno, no sé. Entonces cuando me lo dijeron, bueno, pues simplemente vi que era lo normal, lo que venía de atrás, ¿no? Sentí esa disponibilidad, como les he dicho, ¿no? Yo había pensado, si alguna vez me dicen de ser obispo, ¿qué puedo decir yo? Tengo algo, si yo personalmente tengo algo, alguna incoherencia, alguna cosa, ¿verdad?, que vaya a entorpecer mi labor de obispo, tengo que decir que no, como han dicho algunos, ¿verdad? Pero si no tengo nada, tengo que estar disponible. Entonces, no, sentí como una disponibilidad, es decir, cuando me pidieron venir a América, digo, pues adelante, Señor, tú me lo pides, ahí voy, ¿no?, a distintos países. Y ahora tú me pides esto, Señor, pues aquí estoy, tú me darás la fuerza. No sentí ni miedo, ni inseguridad, sentí pues un paso más en mi historia vocacional, que por supuesto tengo de mucha responsabilidad, por supuesto, eso sí, pero yo siento que el Señor me sostiene en todo. Entonces, lo que me pide es voluntad de Él y Él me sostiene. Entonces, en ese sentido. Y bueno, dar un dato curioso que por ahí investigué, y Monseñor Bartolomé es el primer obispo, además de su fundador, del fundador de los amigonianos, en convertirse, valga la redundancia, obispo. Entonces, históricamente, en su congregación es el primer obispo en toda la historia. Y Monseñor, ¿cómo ha sido ese camino del 2018 hasta la actualidad en este episcopado? ¿Cómo se ha sentido con nuestra diócesis? Sí, soy el primero en mi congregación porque mi congregación es pequeña.
no llegamos a 400 en todo el mundo. Y no, estamos más bien en ambientes educativos. Generalmente suelen nombrar a los que están más en ambientes de parroquia. Por ejemplo, Agustino Recoletos está más en ambientes de parroquia y tienen más obispos. Mi congregación es pequeña y como estamos en ambientes educativos, no se fijan tanto en nosotros para ser obispos, ¿no? Yo es que estuve como formador, y como formador aquí en Costa Rica me proyecté más en ambientes de vida consagrada. Estuve también como presidente de la Conferencia de Religiosos, y algún obispo pues me propondría, fundamentalmente quizá algún obispo religioso. Bien, yo me he sentido muy bien, como les decía, no tengo dificultad en adaptarme, tanta dificultad en adaptarme, entonces no lo sentí como un cambio traumático. Estoy cerca de mis hermanos religiosos, estoy viviendo en la casa episcopal, estoy viviendo con 2 hermanos sacerdotes, la comunidad, porque siempre he vivido en comunidad. La cuestión pastoral me gusta, yo estudié teología pastoral, me gusta todo lo que es ambiente pastoral de parroquias. No he estado tanto en parroquias, pero sí, o sea, sí en ambiente pastoral. También he estado algún tiempo en el gobierno, en mi congregación, en el gobierno. Entonces la tarea del gobierno también había experimentado antes. Es distinta, ¿verdad? El gobierno de una congregación de una diócesis, pero es algo parecido, homogéneo. Entonces sí, he tenido que conocer la realidad, he tenido que conocer la dinámica propia de la diócesis, he tenido que, bueno, sí, que avanzar en cosas que yo no... Pero me siento muy bien, o sea, para mí ha sido algo armónico, estoy identificado con esta misión, trato de dar lo mejor de mí y bueno, pues también de corregir cuando me equivoco, cuando, pues tratando de hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? ¿Qué le llamó la atención al principio de la diócesis? ¿Verdad? Cada diócesis, cada persona, incluso por un pueblo de otro, tiene costumbres diferentes, visiones de mundo distintas. ¿Qué le llamó más la atención de la diócesis de Alajuela? En características, en lo que es la gente, la dinámica de las parroquias. ¿Qué es lo que le llama más la atención de lo que ha conocido de nuestra iglesia en particular? Sí, bueno, Costa Rica, sí, hay mucha diversidad también en Costa Rica. No es un país tan grande, tiene diversidad, pero yo he estado más bien en San José, antes de venir aquí en San José. Y obviamente estaba en un pueblito también, en San Jerónimo, Moravia, alrededor, al lado de Coronado. Entonces, como un gran cambio no sentí, ¿verdad? Hay cosas muy homogéneas en Costa Rica, sobre todo en este Valle Central. Sí, yo no conocía, de paso sí, pasábamos por aquí, pero no conocía más de la diócesis, ¿no? Pues bueno, veo que es una diócesis que está en el contexto del Valle Central, por lo tanto tiene una homogeneidad, pues sí tiene su particularidad. Ahora, conforme me adentro más, veo las particularidades de esta zona, ¿verdad? Es una diócesis ya no tan grande, en extensión, es de las pequeñas ahora, ¿verdad? Porque comenzó siendo la más grande, pero es de la pequeña. El territorio es homogéneo, ¿verdad? Más bien es agrícola, pero ya casi va siendo urbano también, ambiente urbano. Tiene una tradición muy bonita, ¿no? Una tradición muy bonita, económica, bueno, con todo lo agrícola y todo esto. Ayer nos decían en el foro, ¿no? que es uno de los lugares en Costa Rica donde más ha pegado el desarrollo asociativo, de cooperativas y todo esto, ¿no? Sí, hay una tradición, la gente mayor tiene una fe tan acendrada, ¿verdad? Una vivencia religiosa profunda todavía, ¿no? Sobre todo se nota en la gente mayor. Y bien, un ambiente, sí, un ambiente de Occidente, ¿no? Cada vez estoy conociendo más. Entonces, pues no sé, es algo muy bonito, cada vez me voy, pues, alegrando y enamorando más de estas tierras y de estas personas, ¿sí? Siento contento. Bueno, Monseñor, vamos a iniciar los segmentos de nuestro programa. Este primer segmento es un segmento de respuesta breve, ¿verdad?, sobre algunas preguntas que le vamos a ir haciendo en este momento. La primera pregunta es un sueño de niño, ¿usted recuerda? No recuerdo mucho. Yo cuando era niño quería más bien ser profesor de historia o algo así, ¿verdad?
pero no es algo que pegó mucho en mí, ¿no? Pero sí que recuerdo eso. Bueno, esta creo yo que, por lo menos en los dos anteriores que hemos coincidido, ¿qué es lo primero que hace cuando se levanta y lo último que hace antes de irse a dormir? Lo primero cuando me levanto, pues es un pensamiento al Señor. Un pensamiento porque después voy a nadar, voy a hacer deporte. Y después del deporte sí que hacemos laudes, ¿verdad? Con los sacerdotes que hay ahí. Pero lo primero cuando me levanto es un pensamiento al Señor, una invocación al Señor. Y ya parto ahí, ejercicio físico y laudes después. Y en la noche, pues también un pensamiento al Señor. Paso por allí, por la capillita que tenemos en la casa episcopal. Y pues cualquier cosita, 5 minutitos ante el Señor y ya me acuesto. Un objeto que no le puede faltar antes de salir de la casa. Un objeto que no me puede faltar. Bueno, pues uno podría decir el celular, ¿verdad? Pero no tanto por ambición personal, ¿verdad? Sino por estar al tanto de la diócesis y de las tareas de responsabilidad, ¿verdad? Yo a nivel personal, claro, lo utilizo para relacionarme con los amigos, con todo, ¿verdad? Pero más que todo es el deseo de estar accesible, ¿no? Si uno es el obispo de una diócesis, puede surgir alguna emergencia, alguna urgencia y le tienen que localizar al obispo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es eso. Pero ya digo, no tanto por ambición personal, por dependencia de estar ahí, sino por conciencia de responsabilidad. ¿Conserva algo de niño, de cuando era niño? Fotos. Ahí publicaron en un video que hicieron aquí en la diócesis de mi figura cuando la ordenación, hay fotos mías de niños. Sí. ¿Y una travesura que se acuerde en su vida? Pues varias supongo. Supongo una vez que rompimos, jugando mi hermana y yo rompimos el lavabo de mi casa, jugando ahí con una botella, ¡bum!, y rompimos el lavabo. Y cuando vino mi papá, pues ahí sí que nos dio un poquito, nos pegó un poquito. Bueno, señor, ¿el mejor hábito que tiene? ¿El mejor hábito? Bueno, yo creo que serían varios. Pues el deporte, en ese sentido, ¿verdad? Ejercicio físico, la lectura, la música, aunque no la cultivo mucho, pero la música, yo toco la guitarra. Sí, he compuesto algunos cantos para la melodía, ¿verdad? No soy músico, pero la melodía sí, diría que esos. ¿Y un hábito que le gustaría cambiar o mejorar? Pues yo creo que el despegarme del trabajo, diríamos, de lo que es la responsabilidad, despegarme del trabajo y disfrutar más ampliamente de todo, a veces me cuesta. ¿Su mayor fobia? Fobia, miedo. Pues la verdad que no tengo ninguna fobia así llamativa, ¿verdad? De animales o de... Bueno, los ratones no me simpatizan, pero vamos, no es que me vaya a correr, ¿no? No tengo ninguno muy profundo, tampoco los temblores, me horrorizan. No recuerdo ahora uno así profundo, ¿no? Si me asustan así, me saben, sí que me asustan, pero no, fobia no. Cuando era adolescente, ¿qué quería hacer de grande? ¿O mantuvo esta parte del niñez? Bueno, de pequeño ya digo que maestro de historia, profesor de historia, ¿no? Pero ya, bueno, a partir de los 15, 16 años yo ya me centré en lo que es la vida vocacional, ¿no? Y ya quería ser religioso y sacerdote. Sí, para mí fue homogéneo. Ahí en mi congregación se puede ser religioso, pero no sacerdote. O sea, todos entramos en la congregación, pero aquellos que se sienten llamados al sacerdocio se ordenan, estudian y se ordenan. Hay otros que no, y se quedan como hermanos. Para mí fue unido, ¿no? Querer ser religioso y también sacerdote. Antes de eso, pues, bueno, yo como tenía buenas notas y todo esto, pues, claro, aspiraba a la universidad, a un título universitario, pero no recuerdo que tuviera ya después de eso ninguna preferencia especial. Sí, ya a partir de los 15, 16 años ya me centré en eso, totalmente. ¿Qué consejo le daría al Bartolomé en adolescente? Al Bartolomé adolescente, pues
Bueno, me diría que aprendiera, porque yo estudiaba mucho, no era tampoco muy alejado, muy antisocial, no. Pero sí, le hubiera dicho que se relacionara más, ¿verdad? Que tuviera más apertura y que dejara un poquito de ser rígido, un poquito en el estudio y en los deberes y en todo, ¿verdad? Aunque en ese sentido, yo estuve un año fuera del seminario, a los 15 años, mis papás me dijeron que bueno, que entré muy pequeño y que saliera un año, entonces salí un año del seminario. Y ahí me sirvió mucho para relacionarme, bueno, en la parroquia, con grupos juveniles, con actividades y todo esto, sí. Sí, eso fue bonito. En el seminario también, mi seminario era abierto, no era un seminario cerrado, era muy abierto, entré en el 74, ya era después del Vaticano II. Años antes sí que los seminarios eran muy cerrados, uno no iba casi nunca. Yo cada mes iba a casa de mis padres y todo. Monseñor, ¿y qué es lo más chiva y lo más difícil de ser obispo? Lo más chiva es pues sentir que uno es llamado por el Señor y que esta es su misión, ¿verdad? Entender que uno, la vocación que el Señor le ha dado de ser consagrado, de ser sacerdote, ahora tiene que vivirla también como obispo, ¿no? Y la conciencia de vocacional, ¿no? De vivir el proyecto vocacional que el Señor tiene para mí. Eso es lo más. Y ya digo, en continuidad, porque yo no he visto una cosa que se salga de lo normal, ¿no? Para mí el episcopado es una continuidad vocacional de todo lo que el Señor ha ido haciendo en mí, ¿verdad? Y lo más difícil. Lo más difícil, bueno, pues la responsabilidad, tomar la decisión. A veces tienes que tomar la última decisión y pues todo va bien y todo lo compartes con todos, pero llega un momento en que el obispo tiene que tomar decisiones difíciles. Eso es lo más difícil, porque la redundancia. Monseñor, una persona que le gustaría conocer. Una persona que me gustaría conocer, y que no conozco, claro, porque sí me gustaría conocer. Pues bueno, al Papa Francisco, o sea, yo le he saludado 2 veces, pero simplemente saludo, ¿verdad? No más, no se da tiempo. Pero sí, el Papa Francisco, pues grandes líderes que trabajan por la justicia y por la paz también. Me hubiera gustado conocer a Monseñor Romero, ¿no? Y líderes que trabajan por eso, por la justicia y la paz. Eso. Monseñor, su comida favorita, tanto española como tica. Bueno, la española, la paella, y la tica. Hay varias. El chifrijo me gusta, los chicharrones, muy buenos. En general, a mí me gusta prácticamente todo. El mondongo sí que no como. Pero no, yo como todo, todas las comidas ticas como, sí, no hay problema. Las empanaditas de chipverde, muy buenos. Monseñor, si tuvieran que devolverse en el tiempo, ¿volvería en algún momento para cambiar algo o alguna decisión que haya tomado? Pues me gustaría cambiar equivocaciones, pero no siento que haya algo en mi vida que tuviera que ser radicalmente distinto. Sí que veo que en ciertos momentos me pude equivocar, pero no en las grandes decisiones, ¿no? Nunca dudo de que soy llamado, de que fui llamado a ser consagrado, de que fui llamado a ser sacerdote. Eso no lo he puesto en duda nunca, ¿no? He tenido dificultades, sí, pero no. Las grandes opciones de la vida estoy muy identificado y no las cambiaría. Pequeñas cosas sí, uno ve que en ciertos momentos se equivocó y eso, pero eso no ha variado la orientación de mi vida, ¿no? En lo básico no cambiaría nada. Monseñor, ¿y 3 personajes históricos con los que le hubiese gustado sentarse a tomar un café? Algo así muy casual. Pues he dicho Monseñor Romero, ¿verdad? Monseñor, históricos. No sabría ahora quién decir más. Tendría que pensar un poquito. Monseñor, un talento extraño que usted tenga y nadie sepa. Talento extraño. Sí.
o algún talento ahí, no sé. Bueno, quizá pocos saben de lo de la música, lo que decía, ¿verdad? Sí, sí, aprendí a tocar la guitarra, pero en plan de acompañamiento, ¿verdad? No soy músico, no sé teoría musical, pero sí, con acompañamiento, acompaño cantos y todo esto, y he tenido la habilidad de componer, pero eso sí, yo necesito que haya un músico después que lo ponga todo en música, ¿verdad? Yo me saco la melodía, ¿verdad? Y sí tengo varios cantos compuestos, fundamentalmente de mi congregación, ¿verdad? Porque yo sí hay muchos cantos sobre Cristo, por ejemplo, como los hay, ¿verdad? Pues no compongo otro así como muy distinto, sino solo algún canto que se necesita para una actividad en concreto. Para la diócesis, yo creo que sería bueno componer cantos precisamente diocesanos, para nuestra diócesis y para distintas pastorales, ¿no? Más que tiene ahí un músico a su derecha. Sí, por eso. No, hay varios músicos aquí, ministerios musicales muy buenos, sí. Y gente que compone también, sí. Bueno, monseñor, ese fue nuestro primer segmento de las preguntas. Vamos a caer ahora a nuestro segundo segmento. Monseñor, le vamos a dar una palabra o frase y lo primero que se le venga a la mente, usted lo dice. ¿Está bien? La primera palabra, amigonianos. Mi vocación más profunda y primera, ¿no? Carisma amigoniano. Valencia. Mi tierra muy querida. Costa Rica. Mi tierra también de adopción, ¿verdad? Donde el Señor me envió y la asumí como propia. Diócesis de La Alajuela. Pues también el ámbito para vivir mi vocación sacerdotal, episcopal, ¿no? Donde el Señor ha querido que esté ahora y que me entregue por completo. Don Bartolomé, su papá. Muy querido, mi papá ya murió, pues lo guardo siempre en mi memoria, junto a mi mamá. Muy querido, muy sacrificado, muy entregado, muy trabajador por toda su familia. Doña María Oler. Ella vive todavía, sí. Muy tierna, muy amorosa, también muy sacrificada, muy entregada. Y pues sí, mucho cariño por mis padres tengo. 26 de mayo del 2018. La fecha de mi ordenación episcopal, ¿no? Donde un hito dentro de mi proceso vocacional, ¿verdad? Itinerario vocacional. Pastor, pues fíjese que no solo como sacerdote o como obispo, sino también el carisma de mi congregación, el carisma amigoniano, está fundamentado en las palabras del buen pastor, ¿no? Vayan en busca, como el buen pastor, como zagales del buen pastor, vayan en busca de la oveja perdida. Esa es la cita que fundamenta el carisma. Y es eso, ya antes, ya como consagrado tenía ese... No pastor, nosotros no nos llamamos pastores, sino zagales, o sea, colaboradores del buen pastor. El zagal es un joven que ayudaba al pastor de ovejas, allá. Entonces, colaboradores del buen pastor para buscar la oveja perdida. Y ya como sacerdote y como obispo, pues bueno, compartimos el pastoreo de Cristo, sobre todo el pastoreo misericordioso, eso es el núcleo un poquito original de mi carisma, el carisma. Bueno, monseñores, era el segmento de las palabras, y ya para ir cerrando y cayendo en el último segmento, monseñor, un mensaje a todas esas feligreses de nuestra diócesis, esas personas que tienen algún servicio, y también esos jóvenes que, así como usted estuvo en su momento con esa inquietud vocacional, a llamarlos a que tomen fuerza en eso y disciernan, ¿verdad? Un mensaje a todos los fieles, ¿no? Sí, pues bueno, estoy haciendo la primera visita pastoral a las parroquias y el lema que escogí es: permanezcan arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Colosenses 2:7, creo. Entonces, mi primer deseo es que todos nos arraiguemos y nos edifiquemos más en Cristo, porque en Cristo está la plenitud. Por supuesto que arraigarse en Cristo comporta comunión, ¿verdad? Comunión con todos los que seguimos a Cristo, y el Papa lo está centrando eso en la sinodalidad, ¿no? Yo diría, pues, mi carta pastoral, si ven mi carta pastoral, ahí está todo, con ocasión del centenario de la diócesis, ahí está todo el programa, un poquito, que es el del Papa Francisco, asumido y traducido aquí en la diócesis, ¿verdad? Entonces, profundizar en la fe, firmeza en la fe, comunión, sinodalidad,
misión, especialmente con talante misericordioso, y bueno, aplicar eso al contexto de la diócesis, ¿no? Y en concreto, pues a los jóvenes, decirles que sí, hay muchas propuestas en la vida. Para los jóvenes es más difícil hoy, es más difícil porque tienen tantas propuestas que uno, en mi tiempo no había tantas, ¿no? Sí, había varias, pero no tantas, ¿no? Y no tan confusas y no tan volátiles, porque hoy todo avanza rapidísimo, ¿no? Los jóvenes lo tienen más difícil y a veces condiciones más duras, ¿no? Hay padres que dicen, yo no lo tuve tan difícil como mi hijo ahora, como para tener un trabajo y a mí se pasa en la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, constatar que estamos en tiempos difíciles y para los jóvenes es difícil, ¿no? Pero por eso tienen que buscar aquello que les fundamente, que les sostenga, ¿no? Hay muchas propuestas de felicidad, pero sabemos que algunas son espejismos, ¿no? No son auténticas, no conducen a la felicidad, sino justamente al vacío y al sinsentido, ¿no? Y por eso tienen que buscar aquello que fundamente su vida. Por supuesto, es la fe, ¿no? La fe es el fundamento de su vida y después vivir la fe en el contexto donde sientan que el Señor les llame, ¿no? Desde luego, fundamentarse en el Señor ha sido lo que a mí hasta ahora me ha hecho plenamente feliz, ¿no? Y estoy convencido que hay que llevar a mi vida la plenitud, más allá de la muerte física, ¿verdad? Entonces es mi testimonio, que se arraiguen y que se fundamenten en Cristo y que desde ahí, escuchando a Cristo, pues vivan su vida desde un proyecto de amor concreto al que se sientan llamados y por supuesto que lo vivan no solos, sino dejándose acompañar por hermanos y hermanas. En nuestra iglesia es el ambiente adecuado para eso. Bueno, Monseñor, agradecerle su presencia, agradecerle la invitación a participar. Es un obispo a la cual muchas personas dicen, aunque es obispo, está activo en las redes sociales, le gusta publicar, le gusta compartir diferentes mensajes, está muy cercano a los medios de comunicación, a la tecnología, y pues tratamos en la diócesis también de aportar en ese sentido. Y bueno, a las personas que no conocen un poquito la historia de Monseñor, la realidad de nuestro obispo diocesano, pues aquí tenemos una posibilidad de conocer un poquito más a fondo de Monseñor, de aquel que pues al menos yo en los lugares en que hemos coincidido pues siempre se ve el cariño de la gente, siempre se ve la cercanía, y creo que es uno de los detalles que a la gente de nuestra diócesis pues más le impacta, un obispo cercano, un obispo que está entre el pueblo de Dios caminando juntos, sintonía pues con lo que el Papa Francisco nos ha dicho, ¿verdad?, en esos últimos meses en el contexto del sínodo, y pues que nos lleva de la mano lo que la Iglesia quiere para nuestra diócesis de Alajuela. Así que, Monseñor, muy agradecido, y pues una invitación también a todos a que pues sigamos pendientes de lo que la diócesis nos aporta en diferentes momentos, que sigan las redes sociales de la diócesis, por supuesto, de Diócesis de Alajuela Medios, de Diócesis de Alajuela, que visiten la página web, que visiten el canal de YouTube, y que también pues por ahí Monseñor nos está siempre compartiendo mensajes y siempre aportándonos cosas para nuestro crecimiento espiritual. Aprovecho para agradecer a Comunicaciones de la Diócesis de Alajuela, José Ramón, a usted, al Padre Luis Hernández. Josué le ayuda en algunos programas, y sí, tenemos que estar en los medios de comunicación porque tenemos que evangelizar. El Señor nos dijo, vayan por todas partes y anuncien el Evangelio, y cómo no utilizar los medios de comunicación. Pero qué bueno que tenemos aquí un departamento de comunicaciones y ustedes pues nos ayudan, nos dan los cauces para proyectarnos, ¿no? Entonces, muy agradecido con usted, José Ramón, Josué, Padre Luis Hernández y todos los que están implicados en las comunicaciones diocesanas. Si gustamos, para concluir, pues nos regala la bendición para que todos los que vayan a ver este video pues también reciban su bendición. Claro que sí, como nos me complace en bendecir a todos. Dios Padre bueno, que nos has unido en tu seguimiento, nos haces hermanos en la fe, en compartir la misma fe aquí en nuestra iglesia diocesana. Gracias por llamarnos a vivir plenamente nuestra vida, abiertos a tu amor. Gracias por darnos esa familia y esa casa en nuestra iglesia,
Iglesia Diocesana. Y gracias porque nos regalas una misión concreta que da sentido a nuestra vida, que es vivir la fe y comunicarla, para que sea también de plenitud para todos. Bendice a todos los hermanos y hermanas de nuestra diócesis, bendice a cada una de las familias, a las parroquias, con sus diaconías, a todas las instituciones, a todas las personas de buena voluntad. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, y esto fue Ahí nos vemos. A partir de este momento, usted escucha Ahí nos vemos. En su segunda temporada, ahora en Diócesis de Alajuela Medio.